La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Recibimos con mucha alegría a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quien nos honra con su presencia en esta mañana. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, equipo? Muy contentas y principalmente por ese proyecto de ley que se sometió ayer, que usted estuvo ahí dando la cara y diciendo que era una deuda que tenía el gobierno con las mujeres. El Estado Dominicano. Sí. Histórica, aclarar. Histórica realmente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Este es un espacio muy poderoso. Donde están las mujeres, mucho poder, ¿no? Mujeres jóvenes, dueñas del presente y del futuro, ¿no? Así es. Entonces, muy contenta de estar aquí y de poder saludar a quienes le siguen cada mañana en este Distrito Informativo. Pues sí, de verdad muy contenta el día de hoy porque efectivamente el día de ayer se sometió ante el Congreso Nacional, ante la Cámara de Senadores, ¿no? Fueron 4 iniciativas legislativas, pero 2 de ellas tienen que ver con la ampliación del marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Una ley integral de violencia, que fue una de las primeras iniciativas que tuvimos en el Ministerio de la Mujer, de trabajar ese proyecto de ley conjuntamente con otras instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Recuerdo que estaba el Ministerio de Salud Pública, CONANI, igualmente el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Educación. Participaron también organizaciones de la sociedad civil. Fueron muchas horas de trabajo. Hubo momentos en que casi pasamos la noche completa trabajando ese proyecto de ley y el presidente se había comprometido a remitirlo al Congreso. Este es un presidente que cumple, el presidente Luis Abinader. Entonces lo remitió ayer, una ley que viene a llenar un vacío que en el marco normativo tenemos en el país. Ustedes se imaginan que nosotros no tenemos tipificado el feminicidio en la República Dominicana, no, y con todos los hechos dolorosos que ocurren. En el marco de esa normativa también estamos proponiendo que se tipifique el feminicidio conexo. Ese que también se produce. Muchas víctimas no son consideradas. Exactamente. Estamos también proponiendo que en lo que tiene que ver con la pena, la sanción, hayan agravantes que puedan también, valga la redundancia, agravar esa pena. ¿Se aumentaría la pena? 60, ¿verdad? De 30 a 40 años. De 30 a 40 el feminicidio agravado, pero pudiera llegar hasta los 60 años, dependiendo ¿En qué calidad? del agravante que puedan ocurrir. Es decir, que tantos casos que de alguna manera van a quedar en la impunidad, porque miren, quitarle la vida a una persona es algo que nunca debe ocurrir, es algo sumamente doloroso, pero tampoco es justo que cuando le quite la vida a 2 o a 3 pague la misma pena. Igual. Ahí viene el agravante que hasta puede llegar a 60 años. Pudiera llegar hasta 60 años cuando hay caso de violación, cuando el hecho... Y no hay precedente en República Dominicana de algo así. Cuando el hecho se produce en la presencia de niños y niñas, cuando hay una persona con discapacidad envuelta o personas afectadas de más de 65 años. O sea, hay una serie de medidas. En esa iniciativa legislativa también estamos proponiendo que se tipifique el acoso callejero. Ese que uno está en la calle, que hay un acoso terrible y que no hay cómo. Ustedes vieron recientemente como un actor se pudo evidenciar frente a todo el país que había un acoso a una menor. Sin embargo, es muy difícil porque no tenemos una normativa que lo tipifique. Entonces son casos que quedan en la impunidad y de alguna manera se convierten en un estímulo para que estos hechos sigan ocurriendo. Por lo tanto, es importante, ¿no? Esta iniciativa legislativa se establece todo el sistema de protección y además se establecen políticas de reparación económica para esas víctimas, ¿no? De violencia, que muchas veces lo único que reciben es
la sanción al victimario, pero ¿qué pasa con ese niño que queda en la orfandad y esa niña producto de un feminicidio? ¿Qué pasa con esa abuela que en condiciones muchas veces de mucha precariedad económica y con todo lo que implica ese dolor de perder una hija, tiene que asumirlo sin nada? Entonces, es una propuesta de ley que viene a dar respuesta a todos esos vacíos que tenemos y que de alguna manera hemos estado ya empezando en esta administración del presidente Luis Abinader a ir cubriendo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el apoyo económico. Y ahí me salgo de la ley para decir que estamos haciendo. Pero antes de salirse de la ley, me interesa mucho este punto que usted planteaba de las penas y lo que se plantea. Sin embargo, tenemos un Congreso que lamentablemente tenemos muchos proyectos que van precisamente a fortalecer la persecución en cuanto a violencia doméstica, violencia contra la mujer, que tenemos en el Código Penal se quería justificar, de hecho, el maltrato a lo interno, la violación de una pareja hacia otra. O sea, ¿cómo lograr que ese Congreso que ha frenado proyectos precisamente que van en la línea de garantizar la persecución en los casos de violencia intrafamiliar, le den el respaldo a este proyecto de ley? Yo pienso que ahora inicia el desafío. El desafío que no lo tiene solo el Ministerio de la Mujer y la administración del presidente Luis Abinader, porque es una iniciativa legislativa que la está presentando el Poder Ejecutivo. Pienso que ahora inicia el desafío de la sociedad dominicana, porque siempre hay que recordar que esto no son temas de las mujeres exclusivamente, que son temas que vienen a garantizar derecho a mujeres, adolescentes y niñas que muchas veces están en condiciones de riesgo, pero que es un problema de la sociedad, o sea, nos afecta fundamentalmente a nosotras, pero toda la sociedad tiene que participar. Y yo creo que sí. Quiero decirlo así, estamos en diciembre, un mes de optimismo. De mucha esperanza, de mucha franqueza, donde todas estamos así como también muy, muy emotivos, ¿no? Yo quiero decir que las mujeres la tenemos difícil en el Congreso. Definitivamente. La tenemos difícil en el Congreso. A veces me ha tocado comentar que posiblemente si todos estos temas en los que nosotros necesitamos avanzar como sociedad los sufrieran los hombres y ya estuvieran resueltos. Mire, volviendo... Y ahí entonces decirle al Congreso que, como lo decíamos ayer, esta es una deuda histórica que tenemos con las mujeres. Modificar también esa ley de trata y tráfico y trata, a lo que no me he referido, un flagelo tan terrible que hace tanto daño. Un flagelo que muchos llegan a considerarlo como la nueva esclavitud moderna. Es lo más denigrante por lo que puede pasar un ser humano y más doloroso. Entonces, ¿qué necesitamos? Una normativa que responda a los más altos estándares internacionales para garantizar a las víctimas los derechos que tienen cuando los hechos ocurren. Pero lo más novedoso, y con esto cierro de la ley, de ambos proyectos de ley, es que son proyectos de ley donde se establecen acciones de prevención. Y a mí eso me parece clave, porque yo no quisiera que tener que atender un solo caso porque no ocurrió, porque nadie fue dañado, porque nadie fue vejado, que ninguna mujer tenga que pasar por una situación como esa. Entonces, ese sistema de protección que incluye las acciones de prevención son fundamentales para que cambiemos un flagelo que es estructural, que es multidimensional y sobre todo que está asociado a dos cosas difíciles de cambiar: el machismo y la cultura. Uno de los trabajos inmediatos que comenzaron a realizar ustedes cuando llegaron a la gestión del Ministerio de la Mujer fue la creación de otras casas de acogidas. Teníamos pocas, se amplió la gran cantidad de casas para poder tener y salvaguardar la vida de estas mujeres violentadas. Pero hubo críticas de que decían que estas mujeres iban a ser encerradas y sin embargo teníamos los hombres sueltos, que son los señalamientos que en muchas ocasiones hacen a raíz de que la mujer sea cuidada en las casas de acogida, porque obviamente son apartadas, se llevan con los hijos y muchas quieren salir por esa misma situación, por los alejadas que están de su familia. Esta ley, ¿cómo cambiaría o qué traería consigo en ese aspecto del cuidado de la mujer que ya denuncia, del cuidado de la mujer que ya es visible para la justicia?
Mira, quizás explicar muy breve en qué consiste el servicio de casa de acogida. Es una ley que ya va para 20 años. Uh-huh. Lo primero, cuando nosotros llegamos tenía unos 17 años. La ley que instituye el servicio de casa de acogida. La ley manda a que al menos haya una casa de acogida o refugio, así se llama, en cada provincia del país. Habla de al menos una, no solo una, pero mínimo una. La ley tenía 17 años y nosotros encontramos 3. Uh-huh. Una era una casa de emergencia para llevar los casos de emergencia hasta tanto haya un procedimiento que instituya si debe ir o no. Y las otras 2 estaban, una en el este del país y la otra en la zona norte. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a ampliar este servicio. ¿Por qué? Porque se trata de poder garantizar la vida de las mujeres y su entorno familiar que esté en riesgo. Este riesgo inminente de un agresor que o la ha agredido o la está agrediendo, ella lo denuncia, pero usted sabe lo que pasa, ellos desaparecen, esconden, pareciera que se meten debajo de una piedra porque hay algunos que cuesta conseguirlo, pero es el momento en el que ellas están en un riesgo más alto. Y muchas dicen, yo no lo puedo denunciar, porque si yo lo denuncio, él me va a matar. O sea, en lo que media ese proceso en la justicia de poder detener a ese agresor, ella tiene que poner una denuncia, hay una orden de arresto, hay un procedimiento que la mujer esté en muy alto riesgo. Entonces, es para eso ese servicio, para asegurar que ella no esté en riesgo. Yo quiero decir que es un servicio integral, que es un servicio cálido. Muchas mujeres que van al servicio de acogida están en crisis, ¿no? Porque como tenemos la línea de emergencia también, vaya la promoción Asterisco 212, que funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Ellas llaman a la línea de emergencia muchas veces cuando están siendo agredidas. Vamos en su rescate. El señor desaparece, el agresor desaparece. Y a ella hay que protegerla. No podemos dejarla ahí para que él venga y termine con su vida. Entonces, de eso se trata el servicio de casa de acogida. Pero en la casa de acogida tienen asistencia psicológica, porque es un flagelo difícil de sobrellevar. Tienen el servicio de asistencia legal para acompañarlo en su procedimiento. Tienen servicio de salud porque ahí, repito, llegan en condiciones difíciles. Hay atención para sus niños y sus niñas. Están en condiciones de dignidad y en condiciones de seguridad. Hoy tenemos 16 en todo el país. En menos los primeros 2 años, para ser exacta, en el primer año y medio, logramos abrir estos centros. Compramos un centro para atender el Gran Santo Domingo con capacidad para 200 personas y atención especializada. Es decir, que es un servicio que hemos ampliado, pero también hemos ampliado en todo el territorio nacional los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Pasamos de tener unas 33 psicólogas en todo el país, hoy son más de 130 que están dando servicio diario para atender los casos de violencia de género e intrafamiliar. Lo mismo pasa con el servicio de asistencia legal y con el proceso de educación y sensibilización que estamos desarrollando. Es decir, los servicios lo hemos ampliado, hay que mejorarlo, estamos trabajando con un plan integral y nos falta esa otra parte, la parte normativa, la ley que esperamos que las diputadas, los diputados y los senadores asuman que las mujeres necesitamos avanzar en términos de la protección de nuestros derechos. Ministra, una de las tasas de embarazo de adolescentes más altas de Latinoamérica la tiene República Dominicana. Hay un tema de educación sexual en las escuelas, hay un tema también de la misma falta de educación en los barrios y demás, a veces es cíclico. La mamá de una muchacha de 14 años que tiene un bebé, cuando viene a ver no llega ni a 30. Entonces, todo este tipo de cosas, pues lamentablemente lleva a el tema de la violencia, o sea, es como un círculo vicioso. ¿Hay algún tipo de políticas preventivas para estos casos de parte del Ministerio de la Mujer? Y si necesita la institución más recursos para prevenir los feminicidios y estos casos, además. Mira, los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas es una cosa terrible en cualquier sociedad. Y efectivamente, cuando nosotros llegamos al gobierno, revisar las estadísticas y darnos cuenta que encabezábamos la lista en América Latina es un cuadro desolador. Porque estamos hablando de niñas
que deberían estar en las aulas, que deberían estar en hogares seguros y libres de violencia. Yo he tenido que conocer casos de niña de 9 años embarazada, Wow. de 10 años embarazada, que tú te le acercas y la abrazas y eso parte el alma. Que recuerdo una en Jarabacoa que tú no encuentras qué decirle y le digo, ¿qué quieres que te traiga? Y me dice, tráeme un peluche. Era como, Oh, Dios mío. era como, devuélveme mi niñez. Eso es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Y yo tengo que decirlo con estas palabras, porque ¿cómo es posible que todavía hoy, aquí en día, tú tengas sectores que se oponen a que las niñas y los niños, las y los adolescentes reciban formación en educación sexual? El ministerio acaba de revocar una resolución que buscaba precisamente abordar este tema en las escuelas. Una resolución que nunca se puso en vigencia, que es absolutamente necesaria, yo quiero decirla, a mí este es un tema muy duro, de verdad, pero una realidad tan cruda como que la mayoría, que esas niñas que están en los barrios pobres de este país, que están en Jimaní, que están en Pedernales, que están en Asua, que están en El Ceibo, que están en la provincia Espaillat, o que están aquí en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, en el Distrito Nacional. Esas niñas, que por cierto estamos hablando generalmente de las pobres del país, que no puedan tener acceso a una educación integral que las prepare para no tener que pasar por eso. O sea, ¿cómo es posible que todavía nosotros estemos en esos niveles de atraso? Pero ¿qué nos falta? Ninguna sociedad del mundo ha resuelto estos problemas sin educación. Educación. Y eso hay que decirlo y hay que insistir. Miren, ustedes son mujeres jóvenes que están frente a los medios de comunicación, que llegan todos los días a muchos hogares, a miles y miles de personas que las están escuchando. Y hay que insistir. A mí me dicen a veces, es que a mi hija le educo yo. Oye. Y yo le digo, y me alegra muchísimo que tú tengas la formación para poder educar a tu hija, a tu hijo. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los hogares. Exacto. Y entonces el Estado tiene que jugar su rol. Y aquí hay muchos sectores. Pero si tenemos educación que tiene que jugar el rol, no lo hace. Mediático, con mucho poder mediático, que terminan decidiendo la agenda y la vida de niñas y adolescentes. Y eso, de verdad, eso hay que cambiarlo. Yo lo digo con la responsabilidad que me caracteriza. Es una falta de responsabilidad que hoy en día haya quienes se oponen a que las niñas y los niños reciban la formación que merecen. Y empiezan con todo un discurso absurdo, que si hay ideología de género. Yo no conozco de ideología de género, yo conozco de perspectiva de género. Pero entonces de género, esa perspectiva de género que dice que yo, por ser mujer, puedo perder la vida. Exacto. Porque yo inicié una relación con una persona para ser feliz. Porque eso es lo que uno busca. Pero el gobierno entonces estaría siendo cobarde, porque Exacto. si la retiraron desde el ministerio, que es una institución del Estado, estaría siendo cobarde, porque a veces hay que tomar decisiones impopulares. Y tenemos grandes autoridades que tienen grandes puestos, que son los que están opuestos a este tipo de educación que vendría a cambiar. Obviamente es un trabajo interinstitucional, muchas instituciones tienen que ver con esto, pero si tenemos a la principal cabeza en contra, ¿cómo hacemos para cambiar? Entonces no hay coherencia también en la línea del gobierno en ese aspecto. O sea, uno está a favor y otros están en contra. Yo no creo que en este gobierno haya nadie que esté en contra de que las niñas y los niños reciban formación integral. De hecho, en la política que se ha elaborado de prevención de embarazo en adolescentes y uniones tempranas, hay un capítulo
para formación, que yo sé que está en construcción. Y no creo que nadie pueda estar en contra, porque eso forma parte del programa de gobierno del presidente Luis Abinader. Pero el ministro, ¿por qué lo retiraron? A disposición. 2024. Entonces, yo quiero decirle que me enteré al día de ayer en la tarde, tal Sí. como se enteraron todas ustedes. Wow. A mí es un tema que tengo que verlo hoy en términos del contexto de hacia dónde, en qué contexto se produce. No tengo todavía la versión oficial del ministro, pero de lo que estoy hablando concretamente aquí trasciende incluso a esa ordenanza, porque Claro. yo estoy hablando de que en las escuelas las niñas y los niños, desde que inician su formación hasta que la terminan, es decir, durante todo el ciclo de formación, tienen el derecho, yo no puedo usar otra palabra, tienen el derecho a recibir una educación integral que incluye educación en salud sexual y reproductiva. De eso hablamos en educación. ¿Para qué? Para que aprendan a cuidarse. Lo que está demostrado es que en los países donde las niñas y los niños reciben educación sexual en las escuelas, prolongan el inicio de su De la vida relación sexual. sexual. No la tienen a temprana edad porque aprenden a cuidarse, aprenden, no se producen las estadísticas que tenemos nosotros de embarazo en adolescentes. Infecciones de transmisión sexual se reducen porque al máximo. aprenden a cuidarse, se les enseña también a que deben prolongar lo más posible el inicio de su vida sexual, que hay emociones que van a tener y se les enseña a cómo manejarla. Pero repito, eso es un tema de educación que esta sociedad, porque es un tema de la sociedad, no es solo de nosotros. Aquí hay una parte de la sociedad que entendemos que la educación es el camino y hay otra parte que entiende que no, que es el desconocimiento, el camino, que es el desconocimiento, el camino. Entonces, los gobiernos, yo quiero decirlo con toda franqueza, gobiernan para todos y para todas. Entonces, siempre lo enfoco desde esta mirada, porque hay que entender que este es un tema donde gente que no está en el gobierno es muy insistente. ¿Pero usted se refiere a las iglesias? En que no se aborte. ¿O no quiere referirse aquí? Las iglesias son parte del Exacto. problema No, para son que las haya únicas. educación integral en las escuelas. Eso hay que decirlo también, pero al final hay que insistir en que es una responsabilidad fundamentalmente del Estado y que el Estado tiene que jugar su rol. Yo sé que este presidente, que mi presidente, el presidente de todas las dominicanas y los dominicanos, Luis Abinader, sabe que es con educación y con más educación que vamos a transformar esta sociedad. Nosotros mismas, desde el Ministerio de la Mujer, hemos aportado al Ministerio de Educación cátedras educativas. Para la vida le hemos llamado, donde se abordan todos estos temas, todo lo que tiene que ver con derecho, porque aquí hay que formar, y con esto quiero cerrar, aquí hay que formar en valores de respeto, en valores de igualdad, de equidad. Aquí hay que construir desde la formación una cultura de paz que nos permita como sociedad vivir de manera civilizada. Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. Ministra, hay otro desafío también, y ya casi ya el tiempo se nos va, pero a ver un poquito, aprovecharlo, con el caso de mujeres que aún denunciando el tema de violencia intrafamiliar, poniendo querellas en la fiscalía, terminan muertas teniendo procedimientos, incluso impedimentos, órdenes de alejamiento de sus agresores. O sea, ¿qué vamos a hacer con este tema? O sea, ¿qué está pasando? Porque al final mujeres denuncian y también están siendo asesinadas. Son las menos. Yo quiero primero anotar esto. Son las menos. Estamos hablando, según los datos de la Procuraduría General de la República, de alrededor del 12%. Ahora bien, no debe pasar. Exacto. Y ahí hay que reconocer que los fallos que se tienen en el sistema de atención integralmente, estoy hablando, tienen que corregirse. Nada justifica que después de haber presentado una denuncia, el sistema falle. Y lo hemos estado viendo en la mesa interinstitucional, intersectorial que tenemos. Tenemos el gabinete de mujeres para el tema de violencia.
donde están todas las instituciones y estamos viendo dónde han estado los fallos y dónde hay que corregir porque no se justifica. Sin embargo, decir que son las menos y que al contrario, la mayoría de las que denuncia no se convierte en una víctima más, y por eso nosotros hemos estado en el mes de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre en todo el territorio nacional, tocando los hogares, informándoles cómo detectar los casos de violencia y qué hacer si descubren uno, porque esto es un delito de orden público y todas y todos tenemos que actuar. Llevamos más de 800,000 personas impactadas en todo el país. Más del 40% de esas personas con las que hemos trabajado son hombres, y esto es muy importante también porque hay que trabajar con los hombres. Claro. Yo decía que esto tiene que ver con la cultura machista y eso hay que cambiarlo. Hay que trabajar también con los agresores porque no se trata de una problemática que nosotras las mujeres podemos enfrentarla solo. Pero las mujeres tenemos otros problemas también que lo trabajamos desde el Ministerio de la Mujer. La violencia política está ahí, la violencia patrimonial está ahí, la necesidad de transversalizar el enfoque de género. No la ideología como alguien se ha inventado para generar más distorsión. No, el enfoque de género en las políticas públicas que se están implementando. Y en ese sentido hay que decir también que hay avances importantes, por ejemplo, de todas las facilidades que ha dado el Estado para la recuperación económica, para abrir empresas que cerraron por la pandemia, el 68% ha ido a las mujeres. Y eso es importantísimo porque hay que cambiar los indicadores de pobreza que tienen rostro femenino, y eso solamente es posible con políticas deliberadas para favorecer a las mujeres. De los títulos de propiedad que está entregando el presidente Abinader en todo el país, la mayoría lo están recibiendo las mujeres. En los planes de construcción de vivienda pusimos en marcha el bono mujer que lo entrega el Ministerio de la Mujer, que cubre entre el 8 y el 12% del costo de la vivienda para poder asegurar que las madres solteras, las familias que son acogedoras de niñas y niños que quedaron en la orfandad por feminicidio, que si hay una mujer con discapacidad, si hay una mujer que gana bajo salario, pueda accesar a esos planes de vivienda. Para el 2023 proyectamos que se van a entregar alrededor de 12,000 viviendas en todo el país y estamos diciendo no menos del 20%. Hay que asegurar un apoyo adicional a lo que ya da el gobierno para que esas mujeres puedan accesar, porque poca cosa da tanta seguridad a una mujer como tener un techo digno, un techo Así propio es. para ellas y para su familia. Recordar siempre que cuando progresan las mujeres, progresa la sociedad. Queremos seguir más, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo aquí en la radio. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Yasmín Cabrera. Gracias por esta emotiva entrevista que nos ha dado justo un día después de que se sometiera este proyecto de ley, una ministra comprometida con la mujer, Mayra Jiménez. Así finalizamos Distrito Informativo. Nos vemos mañana a las 7 por La Roca 91.7 FM. Distrito Informativo.